palabras son vida para nuestro espíritu. Primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1. Capítulo 1 de Juan. ¿Lo tenemos todos? Capítulo 1, versículo 1. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El 3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oramos, Padre, y amén. ¿Pueden tomar sus asientos? El título de esta mañana es una comunión difícil de imaginar. Una comunión difícil de imaginar. La cultura religiosa para el tiempo en que Jesús estaba era de la siguiente manera. Había una cultura en donde se creía lo siguiente: Dios estaba en el cielo y Dios estaba separado del hombre. Es más, llegar a pensar de que el ser humano podía acercarse a Dios era impensable. No había manera. A tal grado que la cultura judía, los judíos, no se atrevían, ponga atención en este dato, no se atrevían ni a mencionar el nombre de Dios. ¿A qué se daba esto? Se daba esto porque ellos aprendieron a ver a Dios, a un Dios lejano, a un Dios que castigaba, a un Dios que generaba líneas y separaciones entre Dios y el hombre. Entonces, en la cultura judía, para el tiempo en el que Jesús vino a esta tierra, los judíos no le mencionaban el nombre a Dios. Es más, se referían a Dios como el Eterno. Mencionaban solo sílabas o vocablos de él y decían Yahweh, Yahvé. Todo con tal de no mencionar su nombre. Porque hablar de Dios era hablar de santidad, divinidad, separación entre lo inmundo y lo puro. Eso era la cultura judía. Adicional a esto, ustedes recordarán que cuando se hacía ofrendas y holocaustos en el templo, nadie podía accesar a los lugares privilegiados. Dentro del templo habían categorías. Lugar santo era una. Lugar santísimo era otra. Y quien podía entrar ahí solamente eran los sacerdotes. Personas que se especializaban solamente para el ingreso a este lugar santo. A tal grado que estas personas eran dedicadas solo para entrar a este lugar un día en sus vidas. Era tan sacro, tan santo ese lugar, que si la persona no estaba preparada, llevaba un lazo en su cinto, y si esa persona no estaba preparada, terminaba muerto en el lugar santísimo, y entonces los demás compañeros sacerdotes solo lo alaban y lo sacaban del lugar.
Ese era el contexto en el que los judíos conocían a Dios. Un Dios separado, un Dios alejado, un Dios lejos del hombre. Bajo este contexto, entonces, entra una idea revolucionaria, impensable e inimaginable, de que el hombre pueda acercarse a Dios. Yo quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Qué pasaría si yo le diría a usted que usted puede tener una relación, una comunión con el príncipe Carlos de Inglaterra? Pregunto, ¿quiénes de los que están acá se creen aptos para un tipo de relación de eso? Creo que todos los que estamos acá rechazaríamos esa idea. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el príncipe Carlos tiene un estatus socioeconómico diferente al mío. En segundo lugar, el príncipe Carlos tiene un linaje, tiene una nobleza diferente a la mía. En tercer lugar, el príncipe Carlos tiene una posición política, económica distinta a la mía. En quinto lugar, el príncipe Carlos habla otro idioma que el mío. No puedo relacionarme con él. No tengo el mismo idioma, no tengo el mismo estatus económico, no tengo la misma posición. Y si me lo ponen enfrente, la gran pregunta es, ¿y qué le voy a decir a él? ¿Y de qué le voy a hablar? Mire, le voy a decir, mire, fíjese que ahí anoche mi preocupación es que las gallinas no me pusieron huevo anoche. Y el príncipe Carlos, ¿qué sabe de gallinas? Mire, fíjese que el pasaje está subiendo y yo estoy preocupado porque la gasolina va para arriba. ¿Y qué voy a hablar yo con el príncipe Carlos? Ahora pregunto, ¿qué relación hay entre el príncipe Carlos y yo? Ninguna. ¿Qué comunión puede haber entre el príncipe Carlos y yo? Ninguna. No puede haber ningún tipo de relación. Entonces eso mismo es lo que estaba viviendo el contexto judío. No podía haber relación entre Dios y el hombre. Y ahora le hago yo a usted la misma pregunta. ¿Qué misma relación puede haber entre el hombre, entre el ser humano y Dios? Si somos distintos. Si Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es eterno, Dios es el dueño de todas las cosas, Dios es el creador del universo, Dios es al que se le da toda la adoración, Dios es el dueño de todas las cosas. Ahora yo le hago la pregunta, ¿qué relación puede haber entre Dios y el hombre? O sea, ¿de qué voy a hablar yo con Dios, pues? Si Él es sublime, si Él es santo, si Él es alto, si Él es eterno, si Él es magnífico. Entonces, viene esta revolución de pensamiento en el tiempo antiguo. ¿Cuál revolución de pensamiento? De que la chusma se puede meter con la nobleza. De que el hombre insignificante se puede relacionar no con el príncipe Carlos, sino con el Dios creador de todo el universo. Entonces inicia esta revolución de pensamiento en donde la inicia nada más y nada menos que Jesús cuando vino. Y Jesús dijo en Mateo a sus discípulos y les dijo: cuando ustedes oren, oren de esta manera. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando Jesús les dice esto, les hace un cortocircuito en su contexto religioso. Porque aquel hombre, aquel Dios que ni ellos mismos podían mencionar, ahora viene Jesús y les dice: a ese que ustedes no pueden ni mencionarle el nombre, a ese que ustedes le llaman el Eterno, a ese que ustedes le llaman Yahweh,
a ese mismo, ahora ustedes, por medio de esta oración, ustedes le van a poder decir: Padre nuestro, Padre mío. Aquel extraño, aquel príncipe con el que yo no tengo idioma, estratus social, posición económica para poder hablar, ahora, a partir de ahora, ustedes se convierten en familia de Dios. Denles ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahí inicia la revolución de pensamiento, en donde el hombre ahora, aquel extraño, se convierte en mi familia. Aquella persona inalcanzable se convierte en Padre nuestro. ¿Para cuántos es nuestro Padre celestial? Entonces, el gusano del hombre, el insignificante del hombre, ahora no habla con el príncipe Carlos. Ahora no habla con los gobernantes de esta tierra. Ahora tiene la posibilidad, tiene la oportunidad de hablar, de relacionarse, de tener una comunión con el Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de los seres humanos y creador de todas las cosas, por quien fueron creadas en Él y para Él todas las cosas de la tierra. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces, esta es la gran revolución de pensamiento que trae Jesús cuando llegó al contexto judío religioso. Que aquel extraño ahora ya es tu amigo, que aquel extraño ahora ya es tu familia, que aquel extraño Dios ya ahora es nuestro Padre celestial. Uno de los grandes miedos que nosotros tenemos al relacionarnos con alguien es: ¿qué voy a hablar con esa persona? Si usted a mí me pone el príncipe Carlos acá, si yo me como las pupusas con los deditos y las agarro y me las como así, déjeme imaginar que este hombre no se las come así, ni sabe qué son las pupusas. ¿Qué voy a hablar yo con el príncipe Carlos? Si él habla de reinados, si él habla de posiciones, si él habla de etiqueta, si él habla de oligarquías, habla de familias, habla de poderes. Y la gran pregunta es: ¿qué va a hablar alguien del grupo plebeyo con una nobleza? La pregunta es: ¿qué puede hablar un hombre como usted y como yo con el Dios creador? ¿Qué podemos hablar? ¿Qué tema de conversación? ¿Cómo puedo llevar a tener una relación con el Dios que hizo los cielos y la tierra? Entonces, es impensable, es inimaginable llegar a pensar que yo, siendo hombre, puedo hablar con Dios, tener una relación con Dios, acercarme a Dios. Ahora bien, se abre una comunión y una relación con características específicas. 3 características de la comunión con Dios que el ser humano ahora tiene con ese Dios. Número 1, comunión directa. Usted y Dios pueden hablar directamente. ¿Cuántos se alegran por eso? Número 2, una comunión sin intermediación. Número 3, una comunión 24 horas, 7 días a la semana. Todo el tiempo, ahora el hombre puede acercarse y relacionarse con Dios. En la mañana que usted se levanta, usted no necesita venir a este lugar
ahí mismo, en su cama, en su nido, usted puede hablar con ese Dios creador. Mientras usted va en el transporte público, mientras usted va sentadito ahí en ese lugar, usted puede hablar con Dios. Mientras usted está en casa, mientras usted está con su familia, mientras usted está en el trabajo, usted puede hablar con Dios. Hagamos un ejercicio. Intente hablar conmigo. Vamos a ver si usted va a poder hablar 24 horas, 7 días a la semana. No. Intente hablar con Dios. El teléfono está abierto. La línea está abierta a cualquier hora que usted y yo lo dispongamos y lo necesitamos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora bien, esa es la comunión que Dios vino a ofrecerle a este mundo. Esas 3 características nos llevan a un cierto tipo de comunión y relación. Pero claro, hay unos que somos más atrevidos y queremos llevar esta comunión a un nivel más alto, a una relación más estrecha. ¿Y qué se necesita entonces para que el ser humano pueda tener una relación más estrecha y más comunión con ese Dios? Pues lo que se necesitan son 3 cosas. Para que usted se lleve con una persona, para que usted tenga una relación con otra persona, no es posible si usted no tiene, número 1, una misma visión. Número 2, si usted no tiene un mismo propósito. Y número 3, si usted no tiene un mismo proyecto. Una misma visión, un mismo propósito y un mismo proyecto. Entonces la comunión con Dios nos lleva hasta ese nivel en donde Dios, a través de su Espíritu, nos hace un rebobinado y un lavado de corazón, en donde nos cambia un corazón de piedra por un corazón de carne, en donde nos revoluciona y nos transforma de adentro hacia afuera y cambia nuestros valores y transforma nuestro interior y cambia nuestros intereses carnales, nuestros intereses egocéntricos por los intereses de Dios, en donde cambia nuestros valores carnales y terrenales por los valores eternos y espirituales de Dios, en donde cambian nuestros proyectos y nuestros pensamientos y nos dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y nos cambia nuestros principios. Entonces viene Dios y se va a nuestro interior, a nuestro corazón, de donde emanan todas nuestras perversidades. ¿Y sabes qué hace? Desde ahí empieza a operar. Y es por eso que es imprescindible que el hombre le abra su corazón a Dios. ¿Para qué? Para que sea Él el que gobierne, para que sea Él el que dirija, para que sea Él el que tome las decisiones de tu vida. Entonces, cuando el hombre se humilla, se baja, y es Él que permite que Dios decida y no Él, entonces viene Dios y empieza a cambiar nuestros valores egocéntricos. Y dice: ya no vas a poseer, sino que vas a empezar a dar. Y nos empieza a enseñar a cambiarnos lo que nosotros sabemos hacer. Ya nos dice: al que le pegue en una mejilla, usted ya no va a reaccionar con el pito y con el golpe y con los trompones, sino que ahora usted va a hacerla de tonto. ¿Qué es de tonto? ¡Ey, vos! ¡Shh! Insulto. ¡Ey, vos! ¿Qué es hacerla de tonto?
¿Ya te han insultado alguna vez y te has quedado callado? Eso es hacerla de tonto. Cambiar los valores, cambia todo el paradigma, cambia todo el sistema de pensamientos. Y Dios empieza a transformarnos. ¿Y para qué hace Dios eso? Para poderse relacionar contigo y para poderse relacionar conmigo. Para que ahora, a partir de que se cambian los valores, los principios, Dios entonces ahora puede tener contigo en comunión una misma visión, un mismo propósito y un mismo pensamiento y un mismo proyecto para su vida. Y es por eso que si tu corazón empieza a palpitar por los perdidos, es una buena señal que tu corazón ya tiene el mismo proyecto de Dios. Y si es que tu corazón empieza a palpitar por los que no tienen, por los débiles, por los que están necesitados, es señal de que tu corazón va por buen camino. Y empieza Dios entonces a trabajar de adentro, para que tú y yo entonces ahora podamos hablar con Él. Y ahora, ¿cuál es la conversación entre tú y Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, provéenos recursos para que tu obra del cielo se haga también en la tierra, para que lo que tus hijos atemos en la tierra sea atado en el cielo. Entonces el creyente ya empieza a pensar en lo que Dios piensa. Mire qué interesante es. Ya empieza a querer lo que Dios quiere. Ya empieza a suspirar, a agonizar como Jesús agonizó en la cruz, por lo que Él agoniza y no por lo que agonizan los hombres. Ya empieza a morir, a desvivirse por lo que Él se desvivió y no por lo que los hombres se desviven en esta tierra, riquezas terrenales. Entonces el corazón del hombre que empieza a tener esa comunión con Dios empieza a ser totalmente diferente. Esa persona ya no es la misma. Esa persona tiene valores distintos. Esa persona tiene principios distintos. Esa persona tiene pensamientos distintos. Esa persona tiene proyectos distintos. Esa persona ya no habla de otras cosas terrenales, sino que su corazón empieza a palpitar al ritmo de Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios. Fuertes esas palmas para Dios en esta hora. Ahora decíamos una comunión difícil de imaginar. Ahora la pregunta es, ¿qué es comunión? Pues la palabra comunión viene de un prefijo com, y este prefijo com significa junto o cerca de. Esa es la palabra comunión, junto o cerca de. Ahora ponga usted atención en esto. El hombre cerca de, el hombre junto ¿a quién? Al Dios creador. Mire qué privilegio tenemos usted y yo. Y la palabra comunión viene de una palabra que en el griego se pronuncia como koinonía. Koinonía. ¿Y qué es koinonía? Es es compartir algo en común. Compartir algo en común. Y esta palabra koinonía, que la ocupaban los griegos, tenía un cierto límite. ¿Y cuál era el límite? Para la cultura griega en el tiempo que Jesús vino era la siguiente: la koinonía, la comunión, el compartir una misma visión, un mismo propósito y un mismo proyecto, una misma relación, un mismo interés, solo se permitía o solo se podía en la visión de ellos entre los hombres, hombre con hombre.
para ellos no existía otro tipo de coinonía, otro tipo de relación. La relación que solo podía haber era entre los hombres. Si es difícil pensar de que los mismos hombres en diferentes estratos sociales pueden llegar a tener coinonía, imagínese pensar de que puede haber una coinonía entre los hombres y Dios. Entonces, el contexto que ellos tenían era ese. Su limitación era que solamente podía haber relación entre los hombres, comunión entre los hombres. Entonces, este pensamiento vino a revolucionar eso, porque Jesús vino a decirles a los religiosos y a la cultura de entonces de que ya no había abolición, que ya no había separación, que ya no habían barreras entre Dios y los hombres. A partir de ahora, por medio de Jesucristo, los hombres pueden acercarse al Dios Todopoderoso. Ahora bien, hay dos niveles de coinonía que podemos describir en esta hora. Hay un nivel básico y hay un nivel avanzado. En el nivel básico, el compartir es de la siguiente manera. Usted comparte un vínculo en común. Le pongo un ejemplo. Para que usted se lleve con una persona del trabajo, la misma persona que le cae mal, usted solo necesita compartir un vínculo en común con esa persona para que su relación mejore con esa persona. Nosotros los seres humanos en este nivel básico compartimos alegrías, compartimos tristezas, compartimos cosas, compartimos tiempo, compartimos habitaciones de cuarto, compartimos casas, compartimos ropa y compartimos diferentes cosas. Pero en este nivel básico la característica es la siguiente, que usted solo comparte un vínculo en común, solo comparte ciertas cosas. Recuerdo en unas ocasiones en donde mis mejores relaciones han sido cuando yo he compartido cosas. Con mis hermanos nosotros compartíamos un mismo closet. El closet se abría y ahí las camisas eran ocupadas por todos. Quien quería llegar podía llegar, abría y se ponía la camisa. No solo compartíamos camisa, sino que también compartíamos pantalones. Y cuando uno comparte, ¿cuántos me están escuchando? Cuando uno comparte una cosita con alguien, mi relación con esa persona ya mejora. Ya no es la misma. Es distinta. Ya lo veo diferente. Y nos decíamos el uno al otro, hey, esa camisa te queda algo apretada vos. A mí me queda bien, pero a vos te queda algo apretada. Y empezamos a compartir, a tener una relación. Recuerdo que también teníamos que compartir el carro. Íbamos al colegio y íbamos los tres bichitos metidos en un mismo carro. Se me cayó este papel. Y mientras íbamos en ese carro, un mismo carro compartido para los mismos hijos. Y ahí en ese lugar obraba Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba haciendo era de que personas únicas y diferentes empiecen a entender que la comunión inicia por un vínculo en común. La comunión inicia cuando yo empiezo a compartir con mis hermanos y el milagro sucede en ese momento. Cuando compartimos una misma casa. Cuando compartimos, ¿cuántos matrimonios hay en esta mañana? Los matrimonios que comparten una misma cama.
Dicen, porque yo no conozco eso, dicen que al inicio, estos son los dichos, ustedes sabrán más que yo. Dicen que al inicio, como el hombre, hay unos, vea, que dormimos así, de boca abajo, piernas abiertas, y hay hasta malos olores en la noche. Y hay otros que dicen que duermen y tiran las brazadas así, como que es un hipopótamo girándose. Hay otros que dicen que duermen en las orillas de las camas. Pero al inicio dicen que cuesta compartir ese pedazo de colchón. Dicen, vea. Y dicen que el esposo empieza a empujar a la esposa, le pega patada, hacete para allá vos. Pero dicen que con el tiempo, a medida de que ese colchón se hace 1 para 2, aquella otra persona empieza a extrañar los olores, empieza a extrañar los espacios y empieza a extrañar a la otra persona. Eso es comunión. Comunión es compartir un vínculo, una simple cosa. Y solo con compartir una simple cosa, esa relación entra en un cierto nivel que es el nivel básico. Dios empieza en la comunión con el ser humano y empieza con una sola cosa. Los creyentes empezamos con una sola cosa. Empezamos a convivir y empezamos a compartir una misma fe. Y lo que nos une a nosotros acá es un vínculo en común. Y el vínculo en común es el siguiente, que nosotros tenemos una misma fe, un mismo Padre, un mismo Espíritu. Y ¿sabes qué? Te doy una buena noticia. Vamos a un mismo lugar, las moradas eternas en el cielo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero hay un siguiente nivel que es el nivel avanzado. Y al nivel avanzado es que Dios nos quiere llevar en la comunión del hombre con Dios. Este nivel ya no solo se comparte una sola cosa, sino que en este nivel la koinonía, la comunión, llega a niveles que ni imaginamos usted y yo. Aquí llegamos al nivel en donde se comparte, no se comparte una cosa, sino que es una vida en común. Y cuando decimos que es una vida en común en este segundo nivel avanzado de comunión, hablamos de vivir lo mismo, de respirar lo mismo, hablamos de compartir lo mismo, hablamos de disfrutar del mismo amor. Y en este nivel ya no hablamos de una cosa, sino que hablamos de que la vida compartida es una sola. Ya no comparto una cama, sino que ya comparto una vida completa con esa persona. Ya no comparto un armario de ropa, sino que ya comparto toda una vida con esa persona. Ya no comparto una mesa, sino que comparto toda una vida de experiencias, de momentos difíciles, de momentos buenos, de momentos malos. Entonces, en este nivel avanzado, ya es que Jesús hace lo siguiente. No es que nosotros venimos y agregamos a Jesús a nuestras vidas, sino que nosotros tenemos una vida compartida con Jesús. ¿Y qué significa eso? Que nosotros entonces ahora compartimos nuestra vida con Él, pero también Él comparte su vida con nosotros. Y cuando entramos en ese nivel, entramos en el nivel de koinonía, de comunión que Dios quiere que usted y yo disfrutemos con Él.
en una vida compartida, una misma vida para dos personas. Ya no es un vínculo para dos personas, sino que ahora es una misma vida para dos personas. Es ahí donde la relación se hace bilateral, viceversa, en donde unos dan y otros reciben. Y es ahí, a ese nivel de coinonía, en donde el Padre y el Hijo nos quieren llevar, en donde Dios quiere llevar al hombre, en donde el ser humano tiene la oportunidad de llegar con el Dios creador de los cielos. Y usted dirá, si yo no puedo ni relacionarme con el príncipe Carlos, si yo no puedo relacionarme con un mandatario de esta tierra, ¿cómo puedo yo relacionarme con el Dios Todopoderoso? Quiero decirte lo siguiente: el insignificante hombre puede accesar y tener la coinonía y la comunión por medio del Hijo con el Padre. Y a esa relación en la que el Padre quiere llevarnos. ¿Cuántos se alegran por eso? Y a esa comunión nos quiere pasar por el vínculo único y después nos quiere pasar donde compartamos toda una vida con Él. Y no es mentira, a tal grado que dice el mismo Dios: me voy pues a prepararles moradas. ¿A quiénes? A usted y a mí. Y dice lo siguiente: para que donde yo esté, también vosotros estéis. ¿Usted se ha dado cuenta que a medida que usted se lleva más con una persona, usted termina pareciéndose más a esa persona? Los esposos que llevan años juntos se parecen, piensan casi igual, caminan igual, todo igual. Yo he tenido el privilegio que me ha dado la vida de relacionarme con todos mis hermanos. Y en diferentes temporadas yo he tenido coinonía con cada uno de ellos. Y han llegado a decir las personas: hey, ¿cómo te pareces a tu hermano? Y yo he tenido el privilegio que me parezco a cada uno de ellos, según he tenido mis ciertas coinonías con ellos. Y cuando llegamos a ese nivel en que nos parecemos a la otra persona, nos vestimos igual, pensamos igual, tenemos el mismo sentir, el mismo propósito, la misma visión, entonces cuando llegamos a ese nivel, es que llegamos al nivel que Cristo nos quiere llevar, que los hijos de Dios se parezcan a Cristo Jesús. En una ocasión había un hombre que se parecía mucho a Jesús. Se estaba calentando entre las brasas del frío, porque se dice que estaba nevando para ese entonces, o había mucho frío probablemente. Y mientras se estaba calentando entre las brasas y estaba el escándalo de la muerte de Jesús, Pedro estaba calentándose y llegó una mujer y le dijo: ciertamente tú te pareces a Jesús. Porque dos cosas: eres Galileo y hablas como él. Y la coinonía del creyente es la siguiente: en el nivel avanzado Dios quiere llevarnos, y Dios quiere llevar a sus discípulos que se parezcan a Él. Que cuando la gente vea nuestros rostros, que cuando la gente te vea a ti, ¿sabes a quién tienen que ver? Tienen que ver en tu rostro a Cristo Jesús reflejado en nuestros rostros. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Hay tres figuras de comunión que Jesús nos enseña en la Biblia, que nos abre el panorama para que usted y yo aprendamos cuáles son los tipos de comunión que Jesús nos quiere enseñar y nos quiere llevar. El primero es la relación del Padre con el Hijo. Juan 10 dice: yo y el Padre somos uno.
Ese es el tipo de comunión que Dios quiere llevar a los hijos de Dios. Hay una segunda figura de comunión que es el matrimonio. El matrimonio es una segunda figura de comunión que Dios quiere llevar al hombre con Dios. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, dice Génesis 2:24, una sola carne. Tercer figura de comunión, el cuerpo de Cristo. Dice Romanos 12, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Y estas tres figuras que están en la Biblia de unión y de comunión, Dios las pone y las expone para que el hombre vea los ejemplos y pueda apreciar cómo debe ser mi relación con Dios. Para que usted y yo tomemos nota y digamos, yo quiero que mi relación con Dios sea como el Padre y el Hijo son uno. Yo quiero que mi relación con Dios sea como el matrimonio, que es una sola carne. Yo quiero que mi relación con Dios sea como el cuerpo de Cristo, muchos miembros, pero un solo cuerpo en Cristo Jesús. Entonces esos ejemplos están ahí para que usted y yo podamos apreciar cómo son las figuras de comunión que usted y yo podemos accesar por medio del Hijo. Ahora, hay muchas personas que creemos que la comunión se hace por medio de la cercanía. Creemos que me le acerco a alguien y voy a tener comunión con esa persona. Creemos que voy a pasar mucho tiempo con otra persona y voy a tener comunión con esa persona. Y hemos aprendido que para tener comunión lo que necesitamos son vínculos en común, intereses en común, propósito en común, voluntad en común, proyectos en común, misión en común. Y entonces cuando yo tengo eso en común, empieza la coinonía. Y es por eso que dentro de los matrimonios hay extraños viviendo juntos. Y es por eso que dentro de los matrimonios tienen 20, 15 años de compartir la misma cama, de compartir la misma casa, de compartir el mismo techo, pero son dos extraños viviendo juntos. Ni uno conoce al otro, ni el otro conoce al otro. ¿Y a qué se da esto? Porque no hay vínculos en común y porque esa relación no va a la coinonía que Dios nos quiere llevar, en donde somos una sola persona. Es por eso que también dentro de las casas hay padres con hijos compartiendo una misma casa, compartiendo una misma sangre, compartiendo una misma raza, y son dos extraños viviendo juntos. Es por eso que hay hijos que desconocen a sus padres y dicen, yo a él no lo conozco, no sé ni quién es ni cómo actúa. Hay padres que desconocen a sus hijos porque creyeron que compartiendo la casa en el nivel básico, porque creyeron que compartiendo ciertos periodos de tiempo iban a llegar a tener coinonía. Es por eso también que dentro de los templos, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, hay hermanos, hay creyentes que son extraños y que no se conocen. Es por eso que dentro de los templos, dentro de las iglesias, habemos hermanos extraños que no nos conocemos unos a otros. Nos desconocemos. Yo no lo conozco a usted, ni usted me conoce a mí. Somos desconocidos. No nos conocemos unos a otros. A tal grado
que no llegamos a la coinonía y a la comunión que Dios quiere llevarnos. A tal grado que la comunión de unos con otros es la única que nos puede permitir llegar a la comunión con Dios. A tal grado que habemos extraños en casas, habemos extraños en matrimonios, habemos extraños en discípulos. En una ocasión, mientras Jesús les estaba enseñando la forma de conocer y llegar al Padre, Felipe le dijo a Jesús lo siguiente: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees entonces que yo soy el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí y que Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, y de otra manera, creedme por las mismas obras. Y es por eso que hay discípulos que no conocen a su Padre. Están años dentro de una iglesia y no conocen a su Creador y no conocen a su Padre. Y Felipe entonces le dice: Señor, basta con que me des y nos enseñes quién es el Padre. Jesús se le queda viendo y le dice: si has tenido al Padre todo el tiempo en tu rostro, en tu cara, si has tenido al Padre todo el tiempo frente a ti y no te has dado cuenta, has tenido a Jesús mismo en tus narices y no te has dado cuenta. La iglesia ha tenido a Jesús en sus narices y no se ha dado cuenta que Jesús y el Padre son uno, y que el hombre por medio de Jesús puede accesar al Padre por medio de la comunión y de la relación con Jesús. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, ¿cuál es la relación y cuál es el resultado de esta comunión que Dios quiere llevar al hombre con Dios? No puede haber felicidad si usted y yo no llegamos a esta coinonía, a esta comunión. Lo que leíamos en Primera de Juan dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y el gozo solo se puede cumplir cuando la comunión y la coinonía del hombre con Dios por medio de Jesús se logra. Hay dos diferencias entre felicidad y gozo. La felicidad se genera por circunstancias temporales. Somos felices cuando compramos un carro. Somos felices cuando nos compramos y nos vamos de compras. Nos compramos una nueva ropa, somos felices. Usted siente esa dopamina que, me siento bien. Eso es felicidad. A medida de que no llegamos a nuestro gozo, buscamos más felicidad creyendo que vamos a llenar nuestro vacío. Y vamos por más felicidad y más felicidad. Pero el gozo va más allá de la felicidad. El gozo tiene que ver con circunstancias eternas y permanentes. Aquello es circunstancial, aquello es efímero, la felicidad, pero el gozo es eterno y es permanente y es basado en Dios. Entonces, cuando Dios quiere llevar a la relación del hombre con Dios, Dios quiere llevarnos para que nuestra relación sea no de alegría circunstancial, sino que sea de mucho gozo. Dios quiere que tú y yo vivamos en plenitud de gozo. Dios quiere que tú y yo vivamos en sumo gozo. Dios quiere que tú y yo vivamos pensando en las cosas eternas y permanecen y que no perecen. Entonces ahí se cumplirá la comunión y el gozo de nuestra
Coinonía. Ahora la pregunta es, ¿cómo logro esta comunión? ¿Cuántos quieren tener esa comunión del hombre con Dios en esta hora? Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es lo siguiente. Esta hora o este momento, tú tienes que abrir los ojos del regalo y la oportunidad que tú como hombre tienes para relacionarte con alguien que nunca podías accesar. Si tú en esta hora no abres los ojos y no logras ver, si no permites que el Espíritu te logre hacer entender la oportunidad que tú tienes y que yo tengo de relacionarme, de tener una coinonía, una comunión con el Dios creador, entonces estamos perdidos. Lo primero que tú y yo tenemos que hacer es decirle al Espíritu de Dios: Espíritu Santo, abre mis ojos del entendimiento. Yo quiero ver la oportunidad que otros no ven. Quiero ver la oportunidad que yo tengo en esta hora de poder relacionarme con el Dios creador y el Dios todopoderoso. Número 2, tú y yo lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Existe una línea que nos divide entre Dios y el hombre. Y esa línea no la ha hecho Dios, la hemos hecho nosotros. ¿Sabes cómo se llama esa línea que nos divide entre Dios y el hombre, entre mi relación de Dios con el hombre, entre mi comunión de relación con Dios? ¿Sabes cuál es esa línea? ¿Sabes cómo se llama esa línea? Jesús la atacó, esa línea. Jesús detestó esa línea. Esa línea se llama religión. Esa línea se llama una religión. ¿Y sabes qué es una religión? Son formas y formatos humanos para acercarse a Dios. ¿Y sabes qué? Una religión no es una relación. ¿Y sabes qué es lo que Dios quiere con el ser humano? Llevarlo de una religión a una relación con Dios. ¿Y sabes qué hace esa línea? Te divide entre Dios y el hombre. ¿Y sabes qué es esa línea? Son formatos religiosos, son formas de hacer las cosas, son 4 paredes encerradas, son personas que hacen liturgias y formatos, son personas que creen que por estar en una iglesia van a ser santos, son personas que no creen que Dios y Él pueden tener una relación juntos. Y empieza el hombre a hacer una y otra cosa para acercarse a Dios. Empiezan los religiosos a hacer liturgias, a caminar hincados para llegar a un punto para acercarse a Dios. Empiezan a dar sacrificios, empiezan a dar ofrendas y empiezan a hacer una y otra cosa, listados y levaduras de hombres para que el hombre se acerque a Dios. Y número 3, para poder tener esta coinonía con Dios, tenemos que querer conocerle. Si a usted no le interesa otra persona, usted simplemente la deja de conocer. No pregunta cómo se llama, no pregunta qué le interesa, no pregunta a dónde vive, no sabe nada de esa persona. Pero si usted quiere tener una buena comunión y coinonía con Dios, usted y yo tenemos que querer conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios en esta hora? ¿Se puede querer a alguien sin conocer a una persona? Difícil. A medida que nuestro conocimiento de Dios se va aumentando, nuestro amor por Dios se acelera. Santiago 4 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Y qué significa eso? Te lo ejemplifico de esta manera. Cuando Santiago 4 y el hermano de Jesús dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, lo que significa es lo siguiente: Dios está sentado en su trono. ¿Cuántos saben que Dios siempre está sentado en su trono? Entonces Dios es como un espejo, ¿sí? Dios es como un espejo. ¿A cuánto le gusta verse en los espejos? ¿A cuánto le gusta verse en los espejos? ¿Sí? A todos, ¿verdad? Hasta cuando hay un reflejo, vea que usted pasa y le hace así. ¿Por qué? Porque usted quiere verse. Entonces Dios es como un espejo. Ese espejo siempre está ahí, no se mueve.
¿Qué sucede cuando usted se acerca al espejo? ¿Qué sucede? Usted se ve más, se ve mejor, se ve más grande. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué sucede cuando usted se aleja del espejo? Usted deja de ver, deja de apreciar. Aquella figura que era grande se hace ahora pequeña. Eso es lo mismo que sucede entre la relación del hombre con Dios. Dios está siempre sentado en su trono de gloria y Dios quiere que el hombre se acerque a Dios por medio de la humillación, por medio de la humildad, y quiere que tú tengas el interés de conocer a Dios Todopoderoso. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Termino diciéndote lo siguiente. La cuarentena que vivimos fue, a mi punto de vista, un sacudir de palo de parte de Dios para llevar a los hombres a entender, a borrar la línea de religión y hacerles entender de que no es un lugar físico la relación del hombre con Dios, de que no son maneras y formas de servir una relación con Dios. Hacerles entender de que 4 paredes no existe una comunión con Dios. Y nos botó las paredes y nos sacó a la calle y nos dejó solos. Y ahí vimos si teníamos una relación con Dios. Y ahí vimos si había una comunión con Dios. Nos quitó nuestros formantitos, nuestras maneras de hacer las cosas y nos sacó a la calle. Y nos sacó nuestra liturgia y nuestra religión. Y Dios nos mostró que muchos de nosotros no teníamos coinonía y comunión con Dios. Lo que el apóstol Juan quiere y expresa es lo siguiente. Les hace ver a los judíos la oportunidad que ellos tenían de tener una coinonía, una comunión, una vida en común con el Dios creador de los cielos. Esta mañana el mensaje que tú tienes que llevarte es el siguiente: la oportunidad de vida que tú tienes de tener una comunión y una coinonía con el Dios Todopoderoso. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierra tus ojos ahí en tu lugar.